auténtico honor estar aquí hoy con vosotros para compartir, ¿no?, este proyecto, esta andadura que hemos comenzado, ¿no?, este mes pasado de julio, ¿no? Como veis, un banco tiene 3 patas, no es imposible. Un banco bueno tiene que tener 4. La cuarta pata es Dani Méndez, ¿no?, nuestro compañero y amigo desde hace muchos años y muchas batallas de hace tiempo en el yacimiento de Numancia. Y bueno, lo que queremos es presentaros un poco lo que vamos a hacer durante todos estos años, qué proyecto vamos a desarrollar, ¿no? Y vamos a empezar sin más, porque no queremos alargar mucho, viendo una pequeña presentación. ¿No ha salido? No es esa, ¿no? La del café. Perdón. Hasta hace casi 3.000 años, el territorio de Soria, como la mayor parte del sistema ibérico, era tan duro en invierno que no tenía población estable. Pero se produjo una revolución tecnológica que lo cambió todo. La primera edad del hierro. El proyecto Orígenes ha elegido 3 yacimientos arqueológicos del territorio controlado por Numancia durante la segunda edad del hierro. Un poblado fortificado de la primera edad del hierro, el Castro de Cuevas de Soria, otro castro de la segunda edad del hierro, Nizana, de la misma cronología que la ciudad de Numancia, y la villa romana de la Dehesa en Cuevas de Soria. Los 3 equidistantes 2 kilómetros entre sí y que abarcan casi 2.000 años de ocupación de este territorio. ¿Tienen los romanos que vivían en la Dehesa parentesco con los primeros pobladores? ¿O sus animales? ¿Qué tipo de familias, sociedades y economías forman en estos periodos? El proyecto transdisciplinar Orígenes, liderado por arqueólogos sorianos, con la colaboración de la Diputación de Soria, la Junta de Castilla y León, el Colegio Nuestra Señora del Pilar de Soria, Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y la productora Revives, acaba de comenzar. En su primera campaña, se han localizado los restos de una cabaña ovalada de muros de barro a la que se superpone una gran casa cuadrangular de muros de piedra, ambas construcciones de la primera edad del hierro. La última fase de ocupación se documenta en época tardorromana, con la presencia de un enterramiento doble que rompe las estructuras anteriores, datado por una moneda de mediados del siglo IV después de Cristo. Un proyecto pionero en genética de los celtíberos, a lo largo de los 1000 años desde los primeros pobladores, Numancia y hasta el fin de la romanización. El proyecto lo hemos denominado Orígenes, evidentemente, porque aquí tenemos, ¿no?, la raíz de lo que son nuestras sociedades modernas, ¿no? Lo comentamos, estos primeros asentamientos estables a lo largo de la historia. Al final habla de la interacción de 2 elementos básicos. Uno, el paisaje, la tierra, ¿no?, y las personas. Vale, evidentemente, cuando hablamos de paisaje, veranlo así. Lo estamos diciendo, ¿no? Es una consecuencia directa de la relación entre seres humanos y territorio, donde, bueno, pues el ser humano influye en el paisaje de diversas fórmulas, es decir, nosotros deforestamos, nosotros cambiamos los modelos, introducimos nuevas especies, nuevos animales y, evidentemente, el territorio también influye muchísimo, ¿no? Imaginaros las últimas glaciaciones de hace 12.000 años, ¿no?, que obligaron a los grupos humanos a movilizarse, ¿no?, buscando zonas donde no hubiera frío, ¿no? Tenemos sequías, tenemos glaciaciones, tenemos inundaciones que de un u otro modo han cambiado la forma o las fórmulas que los seres humanos se han adaptado al paisaje. ¿Vale? Vamos a... Al final, yo me acuerdo hace muchos años cuando mi maestro, el director de Numancia, Alfredo Jimeno, en Garray, ¿no?, donde está la Numancia, le preguntaba a una señora, le decía: oye, Alfredo, y nosotros, si los numantinos se suicidaron, no somos descendientes de los numantinos, ¿no? Hombre, evidentemente no.
pero sí que hay un elemento de unión. El elemento de unión es el territorio, es el paisaje. Es decir, nosotros hoy hemos pisado la misma tierra que pisaron los habitantes que por primera vez se asentaron hace 2600 años. Lo que nos une, por tanto, es la tierra, el paisaje. Y ese paisaje es lo que nosotros tenemos que conservar, tenemos que investigar y en este caso también tenemos que proteger. Es todo igual de importante una cosa como la otra. Por tanto, bueno, además, cuando estudiamos, cuando investigamos sobre ese pasado, la investigación muchas veces nos proporciona datos que nos hablan de la coherencia de los grupos humanos para hacer su territorio sostenible. Es decir, que el pasado nos puede dar fórmulas de cómo ellos asentaron al territorio que hoy podemos poner en práctica. No es tontería cuando hablamos a veces de agricultura ecológica, etcétera, etcétera. Aquí vivieron durante 250 años sin ningún problema, luego se pasaron al castillo. Bueno, dale, seguimos. Al final, ¿qué vamos a hacer? Pues realizar toda una serie de estudios sobre la evolución y transformación del paisaje de los grupos humanos. Aquí, bueno, pues evidentemente analizaremos seres humanos, especies animales, especies vegetales, el propio medio ambiente. ¿Para qué? Para ver por qué tipo de factores son los que se desarrollan en estos grupos para cambiar sus asentamientos. Al final, hemos buscado, bueno, la pregunta es ¿por qué hoy y ahora en Cuevas de Soria? Es decir, este es un proyecto que llevamos con varios años en la cabeza, desde antes de la pandemia, y lo que buscamos fue un territorio, que lo decíamos antes, con una larga ocupación a lo largo de la historia, y la clave final, ¿vale?, fue la siguiente. Es decir, esto lo tenemos en la guía de las cuevas. Esto se llama monograma, ¿vale? Es el símbolo de la familia que vivía aquí. Y, bueno, pues que en el tiempo, con unas obras que hizo una acequia, creo que por aquí hay una de las personas que puso en alerta, ¿no?, a nuestro querido Alberto Sá, ¿no?, de que había aparecido una estela funeraria. Y vamos a ver quién son los habitantes de esta estela funeraria. Pues mira, lo que tenemos es un monograma donde tenemos un nombre de una familia híbrico, es un nombre celtibérico, es un nombre indígena, y curiosamente, cuando desarrollamos ese monograma, nos dice que la gente de la estela era la gente que habitaba en la isla. Y además la estela pone aquí Eguro. Eguro es un dios celta, un dios jabalí. Por tanto, ¿qué decíamos? Digo, pues en este siglo IV después de Cristo, en la Villa de las Cuevas, tengo celtíberos. La pregunta es, ¿los celtíberos de las cuevas del siglo IV son los mismos que la de aquí en el Cerro de San Cristóbal en el siglo VI a.C.? Y de eso va este proyecto. Una de las preguntas que nos vamos a hacer es si el mismo grupo humano, si el mismo linaje se ha mantenido en el territorio, evolucionando sus modelos poblacionales, y si son el mismo grupo humano, pues lo que tenemos que hacer es ir a analizar los porqués de sus cambios de asentamiento. Esto, ¿vale? Al final, bueno, aquí tenemos la estela, ¿no? Pues Quito Híbrico, hijo de Rufo, al dios seguro dedicó gustosa esta descripción en cumplimiento de su voto, para que veáis, evidentemente, ¿vale? Aquí es un poco lo que hemos hablado. Todas las preguntas, al final, ¿qué hablamos? La arqueología en los últimos 30, es decir, si este proyecto lo hubiéramos tenido que realizar 10 años antes, no lo haríamos. No lo haríamos, ¿por qué? Porque la arqueología en los últimos 10-15 años ha sufrido un cambio brutal que nos proporciona la ciencia, a través de toda una serie de análisis que nos permiten despejar incógnitas que hace 10 o 15 años no podíamos. Quiero decir que si nos hubiéramos hecho las preguntas del pasado, esas respuestas ya las tenemos, en asentamientos como el Rollo, pues en el Carranzano, etc. Esas preguntas no nos valen, porque daríamos las mismas respuestas. Hoy la ciencia nos permite lo que hemos llamado arqueología 360 grados. Desde todas las disciplinas, desde el ADN, desde, bueno, vamos pasando, porque hay muchas diapositivas. Vale, al final que generamos toda esa información que nos proporciona la ciencia, nos va a permitir reconstruir los modos de vida de estas gentes y analizar sus comportamientos, ¿vale? Mirad, esto es todo lo que vamos a hacer en principio, que nos han ofrecido más cosas. Evidentemente, el ADN. Hemos tenido la suerte, como hablaremos ahora un poquito, de encontrar dos individuos que seguramente son tardorromanos, que casi no nos tenemos que ir ya a las cuevas. La idea sería encontrar algún tipo de ADN de esos primeros pobladores. Entonces tú analizas los ADN de todos los individuos que tienes y sabes si son el mismo linaje, la misma familia, ¿no? El mismo grupo humano que estaba en el territorio. Analizaremos el polen, evidentemente nos sirve para reconstruir el paisaje. Fitolitos, etcétera. Es decir, los fitolitos son dentro de la cerámica. Bueno, sabéis que cuando tienes una olla, ¿no?, y dejas grano, etcétera, luego para sacar la olla es complicado.
Pues en la arqueología está bueno, porque eso lo que se quedan son los almidones de las cosas que contenían. Entonces tú miras al microscopio, como cada especie tiene un almidón distinto, puedes saber si contenía bellota, si contenía cereal, si avena, gachas, habas, etc. Entonces analizaremos todos. ¿Y qué más importante siempre, el continente o el contenido? Pues las dos cosas, ¿no? Evidentemente las formas cerámicas pueden ser muy bellas, ¿no? Piezas de museo, pero a veces es más importante saber lo que contenía. Imaginaros que nos aparece un vino que no apareció en una meseta. Pues evidentemente sería una cosa única. Lo normal es que sean cereales, sean bellotas, etc. Analizaremos evidentemente isótopos, son unas analíticas muy recientes que lo que te hablan es de movilidad. Es decir, el medio donde estamos emite radiación. Entonces nuestro hueso lo absorbe. Pero si yo me muevo a otro territorio, evidentemente el grafito da un tipo de radiación, las arcillas dan otro tipo de radiación. Si yo me muevo, esa radiación también se mantiene. Hoy esto se puede analizar y te puede hablar de movilidad. O sea, aquí sí estamos hablando de esa vía transhumancia, transterminancia, antes de evidentemente la Edad Media. Esto no lo puede hacer tanto con especies humanas como animales. Es decir, si haces una oveja, sabes si ha transhumado, se ha movido pues, de pasto de altura a una vaca. Vamos a antropología para la Casa de la Muerte. Y bueno, pues nuestro proyecto, como veis, consta de tres yacimientos: el Cerro de San Cristóbal, Castil Terreño y la Villa de la Dehesa. Bueno, fijaros, estos son, sabéis que hay una tecnología nueva, además que nos proporciona las imágenes satélites, que se llama LIDAR. El LIDAR es un satélite que lanza rayos láser y depende de la cosa contra la que rebote, da una señal distinta. No es lo mismo rebotar contra agua que contra bosque, que contra piedra. Entonces esas señales se clasifican y yo las puedo retirar. Y si veis en la foto aérea, aquí aparece bosque. ¿Dónde está la muralla del casco? Sin embargo, si yo le quito la vegetación, fijaros, automáticamente me aparece la muralla, ¿veis? Y aparte, también marca las altitudes, y mira lo que sale delante. Una cosa es que pasa el propio yacimiento, no lo ven bien, pero hay UFOs. Tenemos documentado UFOs. A lo mejor en el futuro también lo estamos. Ya bueno, pasamos. Aquí tenemos el castillo, exactamente lo mismo, fotos aéreas, mirad, las murallas, etc. Es decir, que hoy la tecnología nos está dando un paso gigantado para la interpretación, la investigación, y finalmente la Villa de la Dehesa. Y bueno, ya os dejo con el César. Vamos a hablar de la campaña este año. Sí, vamos a hablar un poco de la campaña de este año. El momento en el que nos ponemos a trabajar sobre el propio Cerro de San Cristóbal, básicamente lo que necesitamos es recopilar toda la documentación y todo lo que los antiguos, bueno, entonces para esta creación también 3D. La verdad que eso estaba diciendo Antonio, la tecnología, la ciencia, ahora mismo está al servicio de la arqueología. Evidentemente, sin ella no podemos sacar este proyecto adelante. Si queremos hacer estas analíticas de ADN, tenemos que conservar, además, todo el ADN y con una dificultad enorme. Para poder sacar este proyecto adelante, tenemos que encontrar restos óseos humanos. Tenemos que encontrar personas. Hemos tenido la suerte este año de encontrarlas, de encontrar por lo menos dos. Pero es muy difícil buscar una aguja en un pajar. ¿Cómo pinchamos? ¿Dónde obtenemos resultados positivos? Pues es complicado, pero bueno, tenemos nuestros métodos. ¿Pasa? Vamos a ver, lo primero que hemos hecho es buscar antecedentes históricos, claro. Todo lo que se ha escrito en torno a este cerro. Que no hay mucho, pero bueno, hay cosas que están bastante bien. Eso es lo primero que nos tenemos que beber. Y luego también, una parte importante es, sois vosotros. Vosotros sois el legado también vivo de la tradición oral que hay aquí en este pueblo y que os han dicho, pues a mí me dijo mi abuelo que aquí salía una olla, aquí no sé qué. Toda esa tradición oral es importante y que no se pierda además, que esto pase de padres a hijos, porque esa tradición al final muchas veces se diluye. Nosotros nos basamos en la parte escrita, y la documentación más antigua que tenemos es de un autóctono de aquí de las cuevas, un tal López de Morales, ya de 1627. Se centra esencialmente en el lugar donde hemos bajado agua, que es la ermita. Antiguamente la ermita de San Cristóbal, ya lo sabéis, y ahora con el descubrimiento ya nos dice, fijaos esta tonalidad de ahí, que en el Cerro de Arriba hay ruinas y señales de muros. Nos dice que es fuerte, un fuerte castillo, que aparecen monedas antiquísimas y señales de antiguos edificios. De hecho, fijaos, este documento es un documento bastante curioso, ha costado mucho encontrarlo porque solamente hay dos copias. Una está en Madrid y otra está en Valencia. Y de manera casual, en la Biblioteca Pública de Soria tenemos esto, está escrito por un cura Zamorán, que resulta que estudiaba todas estas zonas, hizo una recopilación y de manera pues, un poco inédita y sorprendente para nosotros, porque nos viene esta información, aparece esta transcripción hecha aquí, como veis, a mano. Él
además hace sus propias anotaciones en ella y, hombre, se puede acceder, está en la biblioteca, podéis consultarla, en la sección de documentación local, y es bastante interesante todo lo que dice. Nosotros nos hemos basado, tampoco para complicar mucho, en las fuentes que hay, en las documentaciones que hay en torno a lo que sale del cerro. Fijaos, ya la tradición ya lo está diciendo, pasa porque además dice que 150 años atrás, estamos hablando del año 1627, 150 años atrás, nos metemos en mediados del siglo XV. Es un poco cuando es el origen de la localización de los restos de los mártires, ¿verdad? Nos dice que al entrar en la garcita, en la parte de adentro, luego entrando debajo de la tierra, se descubrió acaso una caja de piedra que se componía de 4 lápidas y dentro de ellas hallaron los huesos de 4 personas. Esto es un poco el origen de los autos mártires. Luego además, con estas mismas reliquias, nos dice que se halló un pergamino, y esto ya lo hemos buscado un poco. Un pergamino. Un pergamino dice en latín, con letras de oro y azul oscuro y cardenal. Y esta es lo que ponía. Estas son las letras, esto es lo que indicaba el pergamino. Ahí está. Gentes con necesidades oprimidas, acudir a ser Jehová que Marcelo y Aurelio. Esto ya nos está datando, quizá, que no es muy antiguo, si ya tenemos un pergamino escrito en latín, y con estas, además con las letras en oro, en azul oscuro, en cárdeno, y sobre todo un papel, pues podamos tirar ya quizá una época alto medieval, quizá. Vamos a hablar como muy antiguo, siglo VI, VII, pero bueno, ahí está, lo vamos a dejar ahí. Pasa. Luego tenemos otro gran erudito que es Loperraer. Loperraer se hace eco también. Esto es de 1788, en su descripción histórica del obispado de Osma, entra y habla ya no solamente de la villa todavía no hay noticia, pero sí que habla del cerro. Y nos dice que con frecuencia aparecen pedazos de armas y pertrechos de guerra, dice, a poco que se excava se hallan piedras labradas de bastante magnitud. Hará 6 años que para hacer el crucero de la sacristía aparecieron nuevas lápidas, es decir, esto es en 1788, 6 años atrás, en 1782, aparecieron lápidas, una de ellas forma parte de la fábrica de la iglesia, que es esta de aquí. La que Valeria y Julia está partida por la mitad, que dice que son hermana, se la pone la hermana de una de las que aparece allí, y a su madre. Una hermana se la pone, una chica se la pone a su hermana y a su madre. Una de las niñas sabemos que tiene 12 años. La mayor no viene, aquí viene. Al Noro, 12 años, ¿lo ves? Y quizá tenga relación con lo que nos ha aparecido, esa tumbadora, que lo veremos un poquito más atrás. Pero bueno, ella nos dice Loperraer que aparte, y sobre todo Loperraer lo que insiste y comenta mucho, un montón de lápidas inscritas con inscripciones romanas que aparecen arriba, que se bajan a la iglesia, que se bajan a la antigua ermita de San Miguel, hoy desaparecida. También había un hospital enfrente de la ermita de San Miguel, seguro que vosotros habéis escuchado hablar de la ermita de San Miguel. Sí, y un hospital enfrente. Bueno, pues hay documentación. Hay una documentación del siglo XVII, donde aparece esa ermita de San Miguel, que ahí aparecen lápidas escritas, también en la parroquial, también hay. Lo que pasa es que están muy borradas, ahora está todo encalado, se ve poco. Pero bueno, Loperraer hace referencia a estas lápidas y él intuye, lógicamente, que ahí hay una situación personal. Si pasas, por favor. Pascual Madoz, también es funcionario geográfico estadístico, también nos dice que en el cielo bastante elevado fue fortificado el tiempo de los romanos. Dice, en sus civilizaciones han encontrado sepulcros de hombres armados, lápidas con inscripciones de algunos objetos de mucha antigüedad. Madoz hace eco, sigue también Eduardo Saavedra, que hace la descripción de la villa, de la calzada romana que va desde Usama hasta Muro. Y en ella también nos dice, pero fijaos, aquí es un frenazo en toda la documentación. Porque él dice que hoy en día nada se halla de todo lo que han dicho los anteriores autores. Hoy en día nada se halla. Dice que bueno, sí que aparecen, se hace eco de que aparecen piedras, armas, sepulcros y monedas de otros autores, pero él dice que no encuentra nada de todo esto. El primer arqueólogo como tal, la primera carta arqueológica que tenemos en la provincia de Soria es la Saracena, en 1941. Y aquí tenemos una descripción un poquito más fiable. Saracena es uno de los grandes eruditos y sí que habla del cerro, ya con un poquito más de rigor, en el cual nos dice que tiene restos de un castro céltico y que posteriormente
Posteriormente encuentra ciertas cerámicas celtibéricas y romanas de tiempos más modernos. Ya nos está dando la pista esencial que nosotros pues, hemos corroborado un poco con la intervención también. Restos del castro céltico, que le llama céltico, nosotros vamos a conocer la primera del hierro, y también vemos que hay una segunda ocupación con cerámicas celtibéricas, ya al torno, incluso romanas. Pasa, ¿sí? La que sobre todo ya tiene el número de inventario, porque fijaos, hasta que no es la carta arqueológica del año 91 que dirige Alfredo Jimeno, y que en este caso es Ana Carmen Pascual Díez, en el año 91 ya ella se sube arriba, le da un número de inventario al castro, ya tiene una protección como tal, al estar dentro del catálogo del inventario arqueológico de la Junta de Castellón, ya tiene un número de inventario y ya habla, ella recoge materiales y selecciona 16 piezas, 16 con formas que son las que están aquí dibujadas y que se corresponden prácticamente todas ellas por muestras muy similares a las que tenemos ahí. Las cataloga, cerámica mano, celtibéricas, es decir, ya tenemos ese abanico, ya lo tenemos de manera oficial, catalogado con la Carmen Pascual. Pasa, por favor. Y luego hay otras publicaciones que hablan sobre todo los castros, hay artículos dentro de la Celtiberia, de Ferrentones, pero, por ejemplo, tanto este de Fernando Romero Carnicero, que es el que más ha estudiado los castros de la provincia de Soria, se centra sobre todo en los de la Serranía Norte, y aquí no llega, no comenta el de aquí. Comenta mucho cómo son todas las tipologías, cómo son las viviendas y demás, que nos ha servido de referencia esencial, pero no llega a este de aquí. En este de la Celtiberia, que es del 86, no, del 82, perdón, este sí que ya he mencionado, pero ninguno de todos estos arqueólogos, ninguno excava en el cerro. Es decir, la intervención arqueológica que nosotros hemos hecho es la primera que se hace en este cerro. Todo, absolutamente todo, es sobre vestigios en superficie. ¿Vale? Pasa, por favor. Y luego lo que os decía, ¿cómo elegimos el sitio? Pues hicimos un barrido sistemático. Cada uno de los arqueólogos que estábamos, cada una de las personas que formamos parte del equipo, lo que hacíamos era llevar un GPS y en el lugar donde encontrábamos una cerámica, marcarla. Y la dejábamos otra vez en el sitio. Avanzabas 2 metros, 1 metro, lo que fuera, veías otro dentro de tu ámbito. Tú te movías en torno a 1,5 metros. Todo lo que vieras en el 1,5 metro tenías que buscar. Cerámica hay mucha. Ya os digo que donde hay un yacimiento arqueológico hay vestigios, siempre en superficie, siempre. Y nos salen mapas de calor, donde hay concentraciones de materiales, que es la primera pista donde nosotros sondear, porque claro, el cerro es muy grande, y donde tocas para ver si hay estructuras, que es lo que nos interesaba realmente. Hicimos estos mapas de calor, que son las zonas que veis de color un poquito más oscuro. Creo que ahí tenemos otra imagen. Ahí está puesta sobre el propio cerro. Y como veis, aquí tenemos una concentración, pero esto estaba fuera de la muralla. Es una zona que también tener en cuenta que la propia orografía del terreno lo que hace es, con las lluvias y demás, el material se va desplazando, se va acumulando en las zonas de las laderas. Esto es habitual. Pero teníamos aquí una gran concentración, como veis, y nos gustaba mucho la zona, y decidimos hacer 2 cartas allí. 2 cartas que fueron fructuosas, nos dieron absolutamente nada. Material, sí. Dieron cerámica, se ve alguna teja romana, se llaman tébulas, se ve cerámica también en torno celtibérica, pero lo que queríamos, estructuras como tales, ninguna. Eso luego ya haremos un estudio más profundo, yo creo, y ver, si tenemos suerte, qué parte dedicaban a viviendas y qué parte dedicaban a lo mejor al cobijo del ganado, que es lo que os decía. Son esencialmente pastores, eso creemos, esencialmente pastores. Ya nos lo dirán un poco las analíticas. Vamos a hacer analíticas no solamente de restos óseos humanos, sino también de animales, que es lo que ha dicho Antonio, para saber un poco esos movimientos. Y como estos fueron infructuosos, dijimos, vamos a ver que tenemos otra concentración en esta zona de aquí, vamos a ver si hay suerte. Y al día de la tercera tocamos, que efectivamente la tercera pues es la carta que hemos visto. Evidentemente no empezamos tan grande, empiezas por sondeos pequeños y vas ampliando en función de los aquí tenemos las 2 primeras, como veis, las 2 primeras, enseguida apareció la roca natural, enseguida, en el momento en que te encuentras la roca natural, ya no hay que bajar más, lógicamente. Ya ahí no podemos encontrar debajo ninguna estructura humana, removida por el hombre. No, ya te encuentras la roca natural, punto. Ya nos quedamos.
Si pasas a la siguiente, esta es la carta tercera, este es el primer sondeo de 4x4 que hicimos y que nos empezó a aparecer parte del muro. Bueno, aquí nos aparece el muro en realidad, no es este, ¿verdad? Es este de aquí. Es este de aquí. Vimos esta esquina. Esto es un muro, bueno, no sabemos si es un muro o no, estaba las piedras demasiado sueltas. La verdad es que muchas veces cuando estás excavando sobre el terreno te encuentras piedras, elementos que quitas, otros que dejas. Y bueno, esto nos pensábamos que era un muro, luego vimos que no tenía ninguna tira. Sí que nos sorprendió estos dos sillares, aquí, dos sillares, que no tenían continuidad, no tuvieron ningún tipo de continuidad. Los documentamos y bueno, ahí están, ya veremos un poco tener en cuenta que toda la intervención arqueológica requiere de una documentación milimétrica exhaustiva. Tenemos un GPS milimétrico que nos dice no solamente las coordenadas exactas sobre el mapa, sino también las cotas, que no son vitales. Lo que está más arriba, como sabéis, es más moderno en teoría, lo que está más abajo es más antiguo. Entonces las cotas nos van a servir para esto. Este es el primer sondeo que lógicamente fuimos ampliando. Y aquí lo veis, estas son parte de las ampliaciones. Ya, fijaos, ya prácticamente tenemos casi todo ya abierto y teníamos esta cosa curiosa. Sabemos que este terreno ha estado muy fustileado, que había que lo cultivan mucho, y era en esta parte de aquí. Esta esquina del muro no continuaba. Aquí teníamos como el material estaba deshecho, no sabíamos exactamente qué pasaba. Luego posteriormente vimos que se trataba de una de las zanjas. Teníamos mucha intención de ver los suelos de estas viviendas. Claro, que cuando tienes una casa tienes que intentar recortar el suelo, pero es un suelo de tierra apelmazada, tierra apisonada, y luego tener en cuenta también un poco más. Tenemos parte de la estructura de los muros. ¿Qué pasa con las paredes? Esta gente solía construir con un zócalo de tierra, que es lo que más o menos vemos aquí, de mayor o menor altura. Tenemos una zona donde se conserva mejor, que es esta parte de aquí. Tenemos mayores hiladas de altura. Y luego tiene el resto está construido con adobe, barro con adobe, ahí está. Y la techumbre es de paja y de madera. Sabemos que se suelen quemar estas casas, incendios. Aquí hemos explotado un nivel de incendio tremendo. ¿Qué sucede cuando una casa se hunde? Lo primero que se cae de una casa es el techo. Y el techo directamente va al suelo de la casa. Y posteriormente van las paredes. Y las paredes van sobre el techo. De tal manera que, fijaos, nosotros cuando empezamos a excavar encontramos una serie de adobes sobre el terreno bastante densos que posiblemente, o sea, era como una arcilla, ¿verdad? Una arcilla así anaranjada, bastante consistente, que seguramente fueran las paredes. En el momento en que ya encontramos eso que era distinto, que aquí podemos encontrar ya algo, seguimos bajando y aparecieron más cenizas, producto quizá de esos incendios de las cubiertas, que ya os digo que son de madera y de paja, hasta que bueno, pensamos que llegamos a los suelos. Unos suelos que luego seguimos bajando porque no era el terreno natural, no era esa roca natural que tenemos que llegar obligatoriamente allá para saber que ya no hay nada más debajo. ¿Quién nos dice que debajo de esta casa no hay otra anterior y debajo de esa hay otra anterior y debajo otra? Tenemos que agotar las capas que hacemos. Tenemos que extraer la máxima información posible. Fijaos, esta es una de las fases prácticamente con la mayor parte del material. Esto es justo, mirad, tenemos ya han aparecido aquí, veis, la fosa que rompe este muro y que aquí están las dos inhumaciones. Pensamos, sobre todo por la mayor, que es esta de aquí, que es un agujero por la apertura de la pelvis. Esta es más pequeña, es más joven, además tenía la definición, los dientes mejor conservados, más joven. Podría ser esa Valeria y esa Julia, madre de hija, una adulta, la otra de 12 años. Podría ser. El ADN nos lo va a decir. El carbono 14 nos va a decir su datación. Nos encontramos justo arriba esa monedita que os ha enseñado, porque creo que luego aparece. Ahora aparece una monedita que es del siglo IV y que pueden ser de esta época. Pero fijaos qué curioso. Tenemos un asentamiento de la Edad del Hierro, luego se van a Castrín, luego se van a la villa y luego vuelven otra vez aquí arriba. Es un momento de inestabilidad de lo que sucede de la tardorromana y buscan la zona mejor defensiva posible y la mejor que tienen en todo el entorno sigue siendo ese cerro, este de aquí, y vuelven. Y tenemos constancia
de esa vuelta. Tenemos constancia de esa ocupación, por ejemplo, con estos enterramientos y también con alguna cerámica sigilata, que es la cerámica romana por excelencia, tardía. Eso sí. Y aquí, fijaos, dentro de toda esta amalgama, nos aparecieron muchísimo material concentrado en todos estos. Decenas de piezas enormes, grandes vasijas, seguramente. Claro, ellos, tanto si esto se destruye como si esto lo abandonan, no cogen las grandes cerámicas, no, te llevan las pequeñas. Una gran cerámica de almacenamiento la dejas en casa, ya te harás otra si te cambias de residencia, ¿no? Y aparecieron, como ejemplo, unas pesas enormes, así. Tenemos otra ¿no? Pues pasa. Bueno, esto ya un poco, quitado las animaciones, quitado un poco más el territorio, nos aparece el hogar, que lo tenemos aquí, que es donde prende el fuego, y ya nos aparece esa segunda estructura de la segunda cabaña, ese segundo nivel, que es este. ¿Veis aquí una...? ¿Se veía mejor arriba? Bueno, pues esta es la otra cabaña anterior a esta de pie, que tenemos esta. ¿Pasas? Aquí tenemos un detalle de las inhumaciones. Además, nos llamó la atención mucho la curvatura de este individuo, la curvatura del fémur que tiene ahí. Probablemente andaba coja. Posiblemente fuera coja, seguramente. Pues, si tuviera algún problema, esta curvatura no se ve. Luego también tenía tipos separados la tibia y el peroné. Bueno, puede ser un movimiento, hay raíces que también desplazan un poco, pero esa curvatura no es habitual. Si pasa, por favor, bueno, y luego eso, la extracción tiene que ser totalmente pulcra porque tenemos que hacer una... ya veis que está sobre un EPI y cada uno de los huesos los envasamos al vacío. Está en la nevera de Antonio, que está en su casa. Se va a confundir. Siempre he querido decir que tengo un muerto en la nevera, pero nadie me lo... Tiene que ser de una manera muy aséptica porque no podemos contaminar. Nosotros contaminaríamos con nuestro ADN esa muestra, ya no serviría. Las muestras se suelen sacar de los dientes y de unos huesos que tenemos aquí detrás del cráneo. Y bueno, tenemos buenas. Mira, esta es la moneda, si os fijáis, puede ser de Constancio II del siglo IV. Perfecto con la cerámica que nos está apareciendo, perfecto con ese momento tardío en el cual los romanos se van de la villa y se buscan un sitio de refugio porque es una época de bastante inestabilidad. Si pasas... bueno, aquí tenemos una foto de detalle de una de las cosas más sorprendentes que además lo hemos cogido como logo del proyecto también, que son estas de aquí. Estas. Los hemos llamado los fantasmitas, parece como fantasmitas, que no son otra cosa que pesas, son pesas. Las de telar son más pequeñas. Estas pensamos que pueden tener otra funcionalidad, pero tenemos que demostrarlo. Porque sí que hay muchos más yacimientos que tienen este tipo de pesas, no tan grandes. Nosotros llegamos a tener 1,5 kilos, 2,5 kilos de peso, es consistente. Para un telar es demasiado. Y fijaos, todos estos fragmentos que veis aquí, todo esto son fragmentos de cerámica de grandes vasijas, que a día de hoy, mañana quedaremos, estamos en ello, hay que lavarlas, excepto los fondos no los lavamos porque vamos a extraer, vamos a analizar qué contenían esos fondos y bueno, aquí tienes una muestra. Sobre todo esa la cerámica que os decía Antonio, esto es una cerámica muy particular, es una cerámica ibérica, no celtibérica, ibérica, con estos tonos vinosos, con estos círculos concéntricos y muy antigua, en torno al siglo VI a.C. Es una cerámica que no es importante al final del Mediterráneo. Están de aquí, estas cerámicas no son de aquí. Y luego estos cuenquitos tan interesantes que muchas veces nos aparecen. No hemos encontrado una cerámica entera todavía, pero sí, como veis, prácticamente todo el perfil, que nos da una tipología pues, muy fácil de sacar. Y luego mirad lo que decía, el detalle. ¿Por qué no de fantasmitas? No puedes entender. Con esos ojitos que tiene, y la verdad que son elementos de peso. Son para sujetar cuerdas y servir de peso. Que vemos que para un telar es demasiado. Son demasiado grandes. Y son 17. Y son 17, son muchas para un telar. Son muchas. Pensamos que pueda tener algún tipo de sujeción de cubierta. Pero estamos en ello, vamos a ver. No contamos para realismos similares, las hay un poquito más grandes, otras sean un poquito más pequeñas, diferentes. Vamos a ver. Pero la verdad que son curiosas. Y aquí, bueno, esto es solo el principio. Esto es en casa de Antonio, que tiene ahí un laboratorio para lavar y sobre todo eso, para empezar a tratar y para pegar los cientos de trozos, miles de trozos que tenemos
que es una labor muy O sea, ardua. normalmente por cada mes de excavación arqueológica requiere un medio de trabajo de la y el procesador. Nosotros tenemos la obligación, evidentemente, de a final de año pues, mandar un informe a la Junta de Castilla y León con todo el tema técnico a nivel arqueológico. Las unidades, los estratos, le llamamos unidades estratigráficas, tienes que marcar la relación una con otra y evidentemente pues generas un compromiso. Claro, César y yo somos arqueólogos desde hace más de 20 años, pero yo, si hago un agujero ahí sin que nadie me habilite, soy igual de furtivo que un saqueador con un detector. Si a nosotros quien nos habilita para hacer nuestro trabajo como arqueólogos es la Junta de Castilla y León, que nos da un permiso que pone don fulano y don fulano, directores, y tienen hasta el 31 de diciembre. El día 1 yo no puedo subir ahí a trabajar. Estaría cometiendo un delito. Por eso lo hemos hablado con muchos de vosotros, y quizás también esta charla es la referencia que pasa. Muchas veces nuestro patrimonio no lo protegemos, ¿sabéis por qué? Porque no lo conocemos. Tiene sentido. Solo podemos proteger y valorar lo que conocemos. Por tanto, bueno, esta charla tiene que ver con eso, que valoréis lo que es vuestro entorno, vuestro territorio. El caso es igual de vuestro que es más vuestro que de nadie, evidentemente, y es un valor patrimonial muy importante. Por tanto, bueno, que ahora ya seguro que cualquiera de vosotros, si veis a alguno que aparte con un detector, llaméis al Seprona y ya veréis que rápidamente lo sabéis. Llamad, porque no os imagináis. Además, esto en breve saldrá a la prensa. Y una vez que te pones en el foco de la prensa, se comparte en 1000 sitios y todo el mundo sabe que estás haciendo cosas muy chulas en el centro. Sí, oye, mucha gente preguntando por el caso. Claro, entonces ya... Suben al cañón, preguntan. Sí, que está bien, pero es una referencia a nivel patrimonial, etcétera, pero bueno, que vaya, que suba a verlo, que disfrute del patrimonio, no que vaya a llevárselo. Y el objetivo también es aclarar el camino, poner carteles, señalizando y que la gente se vea. Bueno, pues al final, ¿no? Pues la idea es que claro, la Diputación apoya este proyecto, ¿no? Al 100%. Y en futuro, pues bueno, seguramente hablan, lo comentamos un poco arriba, de que las piezas normalmente por ley deben ir al museo provincial. Pero aquí tenemos un museo que es de las cuevas. Bueno, también se hablaba de remodelar la exposición de las cuevas, no centrándose solo en la propia villa, sino en el entorno, en el patrimonio. Y este proyecto evidentemente nos ha venido como anillo al dedo, ¿no? Para en un futuro la futura remodelación de la villa de las Cuevas de Soria, de la producción museográfica, tenga que ver con el territorio y no con un solo yacimiento arqueológico, que yo creo que tiene mucho más sentido, ¿no? Nosotros vamos a proponerlo así también. Vamos a, si hace falta. Y bueno, al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la memoria del paisaje. ¿Pasa? Claro. ¿Qué estamos hablando? Pues, bueno, también aparece en la charinolítica, cuidado. La charinolítica. Bueno, pues esta gente tuvo ya en su día el elemento territorial. Pero claro, siempre ha habido el recuerdo de que arriba había un lugar que era distinto. De hecho, los enterramientos que se reutilizan evidentemente nos hablan de la memoria del territorio y del paisaje. ¿Por qué se pone la ermita ahí arriba? Evidentemente por la memoria del territorio y del paisaje. Y esto lo tenéis, determinamos vosotros perfectamente conectados, ¿no? Esa memoria, lo que decimos es que es inevitable. Vosotros sois la memoria viva, ¿no? ¿Sabes? Los salmos, ¿no? De los mártires. Que ya nos hablan, evidentemente, esto no deja de ser. Estaban bajo tierra ocultas. Es decir, no está hablando de un yacimiento arqueológico, ¿no? Las propias salmos, la tradición cultural, la tradición oral pasada hoy por escrito, evidentemente nos habla de ese paisaje, de ese territorio que todos compartimos. Y bueno, yo creo que por nosotros ya os hemos dado bastante. Sí, ya se nos daba. Parece una presentación.